28 de octubre de 1836. Andrés de Santa Cruz, mediante decreto, firma de manera oficial la creación de la Confederación Peruano-Boliviana y de esa manera logra consolidar la unión de Perú y Bolivia, por lo menos por breve tiempo. Pero Andrés de Santa Cruz no tiene suficiente tiempo para estabilizar a la Confederación. ¿Y por qué estabilizarla? Porque su creación fue algo inestable. En el estado norte del Perú estaban en contra de la Confederación, estaban en contra de la unión de Perú y Bolivia, y en el estado sur peruano, pues era el estado que era más partidario, Andrés de Santa Cruz, por así decirlo, ¿no? Arequipa, Arica, Tacna, eran pues ciudades que estaban pues siendo partidarias de la Unión y eran partidarias de Andrés de Santa Cruz. Salvo quizás la ciudad del Cusco, que era la ciudad pues la ciudad natal del general Agustín Gamarra, que era principal opositor y rival de Andrés de Santa Cruz. Entonces Santa Cruz ya tenía problemas internos al momento de crear la Confederación. Fuera de eso, tenía problemas en el frente argentino, en la frontera con Argentina, tenía problemas, para lo cual mandó al general Otto Philipp Braun para que cuidara dicha frontera. Mientras que con la frontera con Chile tenía problemas debido a que Chile estaba iniciando hostilidades para desencadenar un conflicto armado. De hecho, Diego Portales había mandado en esos últimos meses una expedición al mando del coronel de origen español Garrido para que capture buques peruanos que estaban anclados en el Callao. De esa manera, Portales buscaba una cosa: provocar a Andrés de Santa Cruz para que él ataque primero y así tener un pretexto para iniciar la guerra contra la Confederación. Pero Andrés de Santa Cruz, lejos de mostrarse belicista, decidía negociar mejor. Y para eso, pues, recibió varios ministros plenipotenciarios de Chile que le ponían como condición para la paz y amistad la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana. Obviamente Andrés de Santa Cruz se negó rotundamente a esa condición para la firma de paz. Y es que Andrés de Santa Cruz no quiso declarar la guerra a Chile, ya que lo que él primero quería era estabilizar a la Confederación y después tomar pues una decisión mucho más calmada y mucho más coherente. Pero Santa Cruz no solo tenía ese problema, tenía el problema de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra era su principal rival político, un personaje muy criticado en la historia peruana por haber cometido algunos abusos y excesos durante sus gobiernos y por haber sido un personaje ambicioso y egoísta, ya que el historiador Vargas Ugarte califica a Agustín Gamarra de personaje con poca educación, de un hombre sediento de poder, ambicioso y egoísta, que le causó mucho daño al Perú con sus guerras civiles y con sus levantamientos armados, ¿no? Y sobre todo con sus gobiernos que eran dictatoriales y arbitrarios, donde los gamarristas cometieron actos de abuso de autoridad en algunas ocasiones. Agustín Gamarra primero había ido a Ecuador a pedirle ayuda al gobierno de Ecuador para acabar con la Confederación y poder destruir a Andrés de Santa Cruz. Sin embargo, en Ecuador se negaron rotundamente, mientras que después Agustín Gamarra se fue a Chile y ya en Chile encontró en Diego Portales a un poderosísimo aliado. Y Gamarra no estaba solo, Gamarra estaba acompañado del general Ramón Castilla, que también estaba en contra de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces vemos que la Confederación tiene rivales peruanos como Agustín Gamarra y Ramón Castilla, y también va a tener aliados muy conocidos como Guillermo Miller, Blas Cerdeña o Francisco de Paula Otero. Entonces el Perú pues en ese momento estaba dividido en peruanos que estaban a favor de la Confederación y peruanos que estaban en contra de la Confederación y en contra de Andrés de Santa Cruz. Pero Agustín Gamarra, como dato curioso, era un personaje que estaba a favor de la unión de Perú y Bolivia, pero no quería el prototipo de Andrés de Santa Cruz en su proyecto. Él prefería la anexión, es decir, que Bolivia forme parte del territorio peruano como tal y deje de existir como nación. Todo esto lo hacía Gamarra porque él era un personaje centralista y conservador, por lo que a él no le agradaba la figura de Andrés de Santa Cruz.
En lugar de ver a Santa Cruz en un aliado, veía en Santa Cruz a un rival poderosísimo a vencer, debido a que Gamarra no le gustaba compartir el poder con absolutamente nadie. Era un personaje que incluso en su segundo gobierno anuló y abolió, de alguna manera por así decirlo, el cargo de vicepresidente y él tomó todos los poderes. Algo que le trajo consecuencias fatales al Perú, debido a que después de que Gamarra muere en la batalla de Ingavi en 1841, el Perú caería en un periodo de anarquía y inestabilidad política terrible. Por otra parte, en Chile estaban siendo gobernados por un gobierno conservador, el gobierno de Joaquín Prieto, donde estaba el gran protagonista de la historia, el ministro Diego Portales, que era un hombre que había cometido algunos excesos y abusos en contra de la oposición liberal en Chile. A algunos liberales los había mandado fusilar, a otros los mandó a trabajos forzados y a otros simplemente los mandó al exilio. Así de fuerte eran las decisiones de Diego Portales, que cabe destacar, él era el que gobernaba en Chile, no Joaquín Prieto. Joaquín Prieto tenía poco protagonismo en Chile. Diego Portales era el que manipulaba y controlaba todo en Chile a su antojo. Él hacía y deshacía lo que quería. Por ejemplo, ponía en los altos mandos del ejército a partidarios de los conservadores y también, por supuesto, degradaba a militares que estaban en contra de los conservadores en Chile. Uno de esos liberales era el general Ramón Freire, del cual vamos a hablar en un minuto. Diego Portales fue el principal promotor, el que promovió la guerra en contra de la Confederación Peruano-Boliviana. Incluso le mandó una carta al dictador, al presidente de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, cuando en esa carta le dice que Argentina y Chile deben unirse en contra del peligro de la Confederación Peruano-Boliviana, del peligro inminente que representa la Confederación Peruano-Boliviana en los intereses de ambos países. Pero ese tratado nunca se llegó a firmar y quedó en tensión. Diego Portales veía con malos ojos a la Confederación. Decía que era una nación con muchos recursos y que era una nación con mucho territorio y que geopolíticamente era una amenaza para Chile. Y es que Andrés de Santa Cruz había cuando él funda la Confederación, declara a los puertos de Arica, El Callao y Cobija puertos abiertos al comercio extranjero, y eso significaba una guerra comercial abiertamente hacia el puerto de Valparaíso, cosa que no le gustaba a Diego Portales, ya que en el pensamiento de Diego Portales el puerto de Valparaíso debe ser el principal puerto de comercio en el Pacífico Sur y Chile debía tener el poder absoluto del Pacífico Sur si quería destacar de aquí a futuro. Y la Confederación era una amenaza debido a que la Confederación tenía demasiado territorio, tenía demasiados recursos por explotar y tenía demasiada población. Y siempre decía Diego Portales, bueno, a lo menos en la carta, hay una carta que le escribe Diego Portales a Manuel Blanco Encalada, donde le dice que la sola creación de la Confederación Peruano-Boliviana es un peligro inminente para Chile y que declarar la guerra es motivo de supervivencia y que además Chile y Bolivia y Perú juntos siempre van a ser más que Chile. Esas fueron las palabras que puso Diego Portales en esa carta cuando se las manda pues a Manuel Blanco Encalada, que es el primer comandante del ejército restaurador, ¿no? Que va a estar presente pues en Paucarpata. Y Paucarpata, vamos a hablar un ratito de Paucarpata, espera un momento. Como ya dije, Diego Portales era un personaje que había cometido abusos y excesos en contra de la oposición liberal. Había mandado a fusilar a varios opositores, había mandado a trabajo forzado y había mandado al exilio a otros opositores. El presidente Prieto era el que coincidía, el que consentía todas estas decisiones de Diego Portales. En Chile, la última esperanza de los liberales era el general Ramón Freire. Ramón Freire había venido al territorio de la Confederación Peruano-Boliviana y había estado en Lima hablando con Andrés de Santa Cruz, donde Ramón Freire y Andrés de Santa Cruz hacen un acuerdo, donde Ramón Freire le dice a Santa Cruz que él va a liderar una campaña militar en contra del gobierno conservador que hay en Chile, en contra de Portales y en contra de Joaquín Prieto. Para ello, Santa Cruz le da a Ramón Freire 2 corbetas para que vaya a hacer la expedición militar rumbo a Chile.
Lamentablemente Ramón Freire fracasa porque una de las corbetas se rebela en su contra y lo entrega a Diego Portales, quien lo captura y hunde las dos corbetas rebeldes. Diego Portales acusa a Ramón Freire, ya lo acusa de traidor a la patria y de haber conspirado en contra del gobierno chileno. Y también acusa a Andrés de Santa Cruz de promover una revolución en el Estado chileno por haber apoyado a Ramón Freire. Y eso fue lo que utilizó de alguna manera Diego Portales en contra de la Confederación Peruano-Boliviana para declarar la guerra. Ramón Freire sería enviado preso a las Islas Juan Fernández y poco después sería enviado al exilio rumbo a Australia. De esa manera, la guerra entre la Confederación Peruano-Boliviana y Chile era ya inminente, era una bomba de tiempo nada más. Era solo cuestión de tiempo para que la guerra estalle. Y así fue. Voy a contar un poco la anécdota de Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? Felipe Pardo y Aliaga, pues fue ministro de Felipe Santiago Salaverry durante su gobierno. ¿Y qué pasa con Felipe Pardo y Aliaga? Felipe Pardo y Aliaga es un personaje muy, ¿cómo puedo decirlo? A ver, un poco algo racista, ¿ya? Porque tiene unos comentarios muy fuertes hacia Santa Cruz, una serie de insultos hacia Andrés de Santa Cruz, ya, donde lo tilda de cholo y lo tilda de jetón, ya, y se lo dice ya abiertamente en unos escritos. Publica algunos escritos donde habla de Santa Cruz como un cholo, jetón y pues que en el Estado norperuano fue muy bien aceptado porque el Estado norperuano pues era opositor de Andrés de Santa Cruz y no estaba muy a favor de la Confederación. Entonces ahí está pues la figura de Felipe Pardo y Aliaga, otro de los rivales que tuvo Andrés de Santa Cruz al crear la Confederación. Felipe Pardo y Aliaga incluso va a Chile para pedirle al Estado chileno que promueva una campaña restauradora hacia el Perú para dividirlo de Bolivia. Ahí está la anécdota de Felipe Pardo y Aliaga y sus cánticos racistas hacia Andrés de Santa Cruz llamándolo cholo jetón. ¿Y por qué? Porque Santa Cruz pues era pues paseño, era mestizo, cholo, como se dice acá en el Perú, cholo, mientras que Felipe Pardo y Aliaga pues era blanco, era de la clase alta limeña y ya sabemos pues que siempre hay ese clasismo, ¿no? De raza y todo eso, ¿no? Siempre hay mucho racismo, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hay ese racismo aquí. Andrés de Santa Cruz entonces comienza a preparar todo para poder empezar la campaña en contra del ejército restaurador chileno, porque la guerra ya era inevitable. Andrés de Santa Cruz tenía dos frentes, el frente argentino donde estaba el general Otto Philip Brown y el general Francis Burdett O'Connor defendiendo la frontera con Argentina y el frente chileno con el Ejército Unido Restaurador. Vamos ahora con el triste final del ministro Diego Portales. Diego Portales había manifestado su interés de poder ir él personalmente a la campaña restauradora y ver personalmente la caída de la Confederación y de Andrés de Santa Cruz. Pero lamentablemente no logra concretar su misión porque Diego Portales es secuestrado por un grupo de oficiales. Chilenos que estaban en contra de los abusos y excesos que había cometido Diego Portales, se rebelan en su contra y lo capturan y lo secuestran. Y el coronel que lo entrega a Diego Portales a estos oficiales chilenos insurrectos es el coronel Vidaurre. El coronel Vidaurre entrega a Diego Portales y el coronel Vidaurre era uno de los oficiales de más confianza de Diego Portales. El coronel Vidaurre entrega a Diego Portales y finalmente Diego Portales muere fusilado. El destino de Diego Portales era pues irse rumbo al Perú para poder ver con sus propios ojos la caída de la Confederación y la caída de Andrés de Santa Cruz. Sin embargo, los opositores chilenos, que ya estaban cansados de los abusos y los excesos de Diego Portales, lo capturan y lo obligan a que se niegue a declarar la guerra a la Confederación, o sea que se retracte y que no le declare la guerra a la Confederación, porque estos militares chilenos estaban en contra de la guerra contra la Confederación.
Sin embargo, Diego Portales no aceptó y murió fusilado en el motín de Quillota. Que sí, es cierto, hay un intento de rescate por parte de Manuel Blanco Encalada y que intenta tomar la ciudad de Valparaíso, pero lamentablemente logra tomar la ciudad de nuevo, ya en una batalla feroz que se estalla para rescatar a Diego Portales, acaba con los oficiales insurrectos, pero lamentablemente Diego Portales ya había muerto y no logra rescatar con vida al ministro Diego Portales. Así fue la trágica muerte y final del ministro Diego Portales, ¿no? Que no llegó a ver pues la caída de la Confederación Peruano-Boliviana. Manuel Blanco Encalada estaría a cargo de la primera campaña de restauración del Ejército Unido Peruano-Chileno. En el ejército restaurador también estaban los oficiales peruanos Agustín Gamarra, principal rival de Andrés de Santa Cruz, y Ramón Castilla. Blanco Encalada entonces empezó la campaña restauradora en contra de la Confederación Peruano-Boliviana. De esa manera estallaría la guerra entre Chile y la Confederación de Andrés de Santa Cruz. El ejército chileno decidió usar como punto de desembarque la ciudad de Arequipa. Santa Cruz, que ya estaba enterado de todo esto, decide mandar a llamar a oficiales que estaban a favor de la Confederación. Y esos oficiales eran el general Blas Cerdeña, el general Francisco de Paula Otero, el general venezolano peruano José Trinidad Morán, que va a tener una destacada participación en el combate de las Islas Juan Fernández, el general alemán Otto Philipp Braun, a servicio de la Confederación, el general Francis Burdett O'Connor y el guerrillero boliviano Eustaquio Méndez Arenas, apodado el Moto Méndez. También, por supuesto, los guerrilleros iquichanos comandados por Antonio Huanchaca, guerrillero que va a seguir sus acciones hasta fines de 1838. De esa manera, el Ejército Unido Restaurador lideraría la primera campaña restauradora y desembarcaría en Arequipa. Un error, ya que el Estado sur peruano era un estado a favor de la Confederación, no salvo la ciudad del Cusco, que era pues partidaria de Agustín Gamarra, pero todo el sur del Perú estaba a favor de la unión de Perú y Bolivia, ¿no? Entonces ahí Manuel Blanco Encalada cometió un error, y es por eso que el ejército chileno va a sufrir bastante en el sur del Perú, porque no va a recibir apoyo de nadie, no va a recibir víveres, no va a recibir recursos, ¿no? Manuel Blanco Encalada entonces desembarca con las tropas en la ciudad de Arequipa y poco tiempo después toma la ciudad de Arica. Allí, en la ciudad de Arica, el coronel López traiciona a Andrés de Santa Cruz y le dice a Manuel Blanco Encalada, ¿no?, que por qué no los deja ir y por qué no hacen un acuerdo para que él se vaya a Bolivia y empiece una revolución. Pero Manuel Blanco Encalada, sospechando que esto era una trampa, no le hace caso al coronel López y lo deja como prisionero al coronel López, que había traicionado a Andrés de Santa Cruz. Sin embargo, cuando los chilenos toman la ciudad de Arica, no reciben ninguna clase de homenaje, ni una clase de pasacalle, ninguna clase de comité de recibimiento. Ellos esperaban pues ser recibidos pues alegremente, ¿no?, porque habían independizado la ciudad de Arica de la Confederación, pero no, fueron recibidos fríamente por la población ariqueña. En Arequipa pasó exactamente lo mismo. Los chilenos ingresaron a la ciudad de Arequipa y esperaban tener pues recibimiento agradable, pero lamentablemente no recibieron ninguna clase de recibimiento, ninguna clase de homenaje, y fueron recibidos fríamente. Andrés de Santa Cruz había dado órdenes concretas de que no se le diera ningún apoyo al ejército chileno, ninguna clase de víveres, ninguna clase de ayuda con recursos, nada de eso. Incluso los hacendados arequipeños eran partidarios de Andrés de Santa Cruz. Así que por eso es que la campaña de Manuel Blanco Encalada fracasó rotundamente. Andrés de Santa Cruz se encontraba en La Paz en aquel momento. Y cabe destacar que en esta primera campaña no participa el general Otto Philipp Braun, que estaba en el norte de la frontera argentina, ya que el ejército de la Confederación Argentina también estaba comportándose hostil en la frontera de la Confederación Peruano-Boliviana y la Confederación Argentina.
Andrés de Santa Cruz envía al general José Trinidad Morán en una expedición marítima para que hostigue y moleste en las costas chilenas y para que vaya y rescate al general Ramón Freire, que estaba preso en las islas Juan Fernández. José Trinidad Morán parte hacia Chile en noviembre de 1837 y va hacia las islas Juan Fernández. En las islas Juan Fernández hay un pequeño combate, un pequeño enfrentamiento, pero finalmente la isla Juan Fernández se rinde y finalmente entregan la isla y José Trinidad Morán sale victorioso de las islas Juan Fernández. El historiador Benjamín Vicuña Maquena, el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena, dice que la ocupación de las islas Juan Fernández fue pacífica en todo sentido y que José Trinidad Morán no se portó frío ni duro con la población de las islas Juan Fernández, todo lo contrario, se portó caritativo y hasta incluso caballeroso con la población de las islas Juan Fernández. Cabe destacar que esto no llegó a completarse del todo, ya que la misión de Trinidad Morán también era rescatar al general Ramón Freire y a todos los militares que estaban a favor de Ramón Freire. Pero esto no fue así porque ya Ramón Freire había sido exiliado a Australia. Sin embargo, los militares chilenos que estaban a favor de Ramón Freire y a favor de los liberales decidieron unirse al ejército de Trinidad Morán y partir hacia el Callao para ponerse a servicio de la Confederación. Después de eso, días después, José Trinidad Morán regresaría al Perú y sería homenajeado y condecorado por Andrés de Santa Cruz por su destacada participación en la campaña naval. Uno de los militares también más destacados fue Nicolás Freire, sobrino peruano del general chileno Ramón Freire, que años más tarde participaría en la Guerra del Pacífico, en la defensa de Lima, en la batalla de San Juan y Miraflores. De esa manera se llegaba a la batalla final, a la batalla decisiva, Paucarpata. Andrés de Santa Cruz había tenido una estrategia brillante. Había rodeado por completo a los chilenos, puesto que había mandado al general Manuel González Vigil y al general Blas Cerdeña para que rodeen las costas peruanas y para que de esa forma el ejército chileno no tenga acceso y salida a la costa. Y por otro lado, tenía una tropa, Andrés de Santa Cruz, que él mismo comandaba. Entonces, de esa manera, el ejército chileno se quedó atrapado en Paucarpata. Cabe destacar que aquí el ejército confederado no contó con Otto Philip Brown ni con Francis Burdett O'Connor, pero sí contaron con Blas Cerdeña, Francisco de Paula Otero y el general González Vigil. El ejército chileno estaba completamente rodeado y parecía que la derrota ya se aproximaba y que la victoria de la Confederación era inminente. Sin embargo, Andrés de Santa Cruz cometió un error fatal. Cuando ya se encontraba en la cima de Paucarpata, exclamó: estoy en el balcón de Arequipa. Solo faltaba la orden para dar la estocada final. Pero lamentablemente Andrés de Santa Cruz no hizo lo que debía hacer, que era aniquilar al ejército chileno. ¿Y qué hizo? Pues mandó a llamar al general Manuel Blanco Encalada y se sentó a negociar con él. De esa manera se firmó el Tratado de Paucarpata, donde Andrés de Santa Cruz firma la paz con el ejército chileno. El Tratado de Paucarpata, dicho sea de paso, fue demasiado generoso con el ejército chileno. Los dejó regresar a su país sanos y salvos. Y se firmó un tratado de paz, amistad y comercio, donde supuestamente el ejército chileno y el Estado chileno reconocía a la Confederación Peruano-Boliviana y ya se ponía fin al cese y las hostilidades entre ambas naciones. Andrés de Santa Cruz en esta batalla cometió un grave error al perdonarle la vida a los chilenos. Y ese error le costó la vida y la existencia a la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando Andrés de Santa Cruz ya tenía prácticamente rodeado a los chilenos y pudo haber ganado la batalla y haber acabado de una vez con el ejército restaurador,
cometió ese fatal error que le costó la existencia a la Confederación Peruano-Boliviana. Y de esa manera Andrés de Santa Cruz firmó su sentencia de muerte y firmó la sentencia de muerte de la Confederación Peruano-Boliviana. Y de esa forma acaba la de esa manera acaba pues el video de hoy. Andrés de Santa Cruz cometió ese fatal error de no haber liquidado a los chilenos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Y bueno, ya sabemos lo que va a venir después, ¿no? La segunda campaña restauradora, la batalla de Portal de Guías y la batalla de Yungay. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Crees que Andrés de Santa Cruz cometió un error al perdonarle la vida al ejército chileno en Paucarpata? ¿Y qué crees que hubiera pasado si Andrés de Santa Cruz no hubiera negociado con Blanco Encalada, sino que hubiera atacado directamente? ¿Crees que ahí hubiera acabado la guerra entre la Confederación y el Estado chileno? Dejen sus comentarios y saquen sus propias conclusiones. Acerca de Paucarpata hay varias teorías que dicen que incluso Andrés de Santa Cruz le perdonó la vida a Blanco Encalada porque eran hermanos masones. Pero eso solamente son teorías y especulaciones. Bueno chicos, este video ha acabado, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima.